hacerlo bien. Así que vamos a empezarlo de nuevo. ¿Ya ha empezado? Ni cuenta en 3, 2, 1 ni nada. Bueno, vamos a empezar. Cuando uno viene de Latinoamérica, especialmente de los países tropicales, una de las cosas que no conoce es el otoño y el invierno. Uno solamente lo ve en postales de estas de Navidad, ve el invierno y la nieve, ¡oh, qué bonito! Y ve el otoño, qué hermoso, las hojas cayendo. Y a vista normal uno le parece muy hermoso. Pero una cosa es verlo en una foto, en una imagen, y otra cosa es vivirlo. Una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo. Una pregunta: ¿quién conoce verdaderamente el otoño y el invierno? ¿El que lo ve o el que lo vive? Se necesita, y vamos a ver esa frase nuevamente más adelante, se necesita vivir para saber, para conocer las cosas. No es de oída, no es de referencia, es de vivencia, de experiencia. Y cuando uno ve el otoño en las postales, en las fotos y en las imágenes, uno lo ve muy bonito, pero la realidad del otoño es otra. El otoño, cuando tú lo vives acá, te das cuenta que el otoño lleva mucha lluvia. El otoño lleva un frío, un viento frío, que ese viento frío muchas veces ni siquiera está en el invierno. Porque el viento frío que te agarra en otoño, cuando tú vienes del verano, es el que te resfría. Porque vienes confiado del calorcito y de repente pasa el viento frío y todo, y tú no estás bien cubierto. Y entonces, el otoño tiene un sentido en la vida, en el ciclo. Perdón, la cámara me desconcentró. En el ciclo de vida del planeta, el otoño tiene una parte muy importante y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero yo quiero unir, ya que ya lo que estamos aquí conocemos el otoño, unir el otoño que vemos del planeta con el otoño de nuestras almas. Y por eso le puse a esta prédica el otoño del alma. Y más adelante vamos a ver detalles muy importantes. ¿A qué me refiero yo con el otoño del alma? En el otoño las cosas cambian. Todo lo florido, todo el verde cambia. Las hojas cambian de color, los árboles cambian su follaje y quedan totalmente pelados. Y el viento se encarga de cambiar todo nuestro entorno. Y les pido y les ruego que presten mucha atención, porque lo que yo voy a hablar ahora tiene una profundidad tan especial y tan importante que solamente la concentración de cada uno de ustedes puede ayudarlo a comprender unas cosas importantes que Dios quiere hablarle a la vida y al corazón de ustedes. Porque yo estoy hablando acerca del otoño del alma, tiene que ver con que dentro de mí existe un cambio, se tiene que dar un cambio y se va a dar un cambio. Pero es obligatorio, o sea, no puede, por mucho que se atrase el verano y se alargue el verano, el otoño llegará. Por mucho que tú pospongas algunas cosas que tienes que hacer en la vida, eso te va a llegar. Uno, como dilata el tiempo de pagar una factura, una deuda, tarde o temprano te llega. Y peor, si tú la dilatas, te llega con recargo. Entonces, es mejor que hay cosas en la vida, nosotros la hagamos en su tiempo y que el ciclo de nuestra vida, como el ciclo de la naturaleza, se dé y se mantenga. Uno no puede vivir ya cuando está, por decir un ejemplo, casado, como si estuviera soltero. Uno no puede vivir cuando está ya adulto como si fuera un niño. Uno tiene que asumir la responsabilidad de cada uno de los cambios. Y nosotros somos tendientes o tenemos la tendencia de huirle a los cambios, de resistir a los cambios. Pero los cambios son necesarios para nuestras vidas. Hablando de cambios, vamos a la parte gruesa de este asunto. Hablando de los cambios, la Biblia nos ha mostrado muchos patrones en los cuales nosotros decimos 1 más 1 es 2 y ya lo tenemos como tal. Y decimos 2 más 2 es 4. Y decimos, por decir un ejemplo, si mezclo el amarillo con el rojo, ¿en qué queda? Naranja. Queda en color naranja. Entonces, eso es lo lógico. Pero Jesucristo vino a hacer una transformación y un cambio de todas las cosas. De hecho, una de las cosas principales que hizo es que la ley que se nos imponía en nosotros, Él la cambió y se la impuso a Él
para que nosotros por gracia recibiéramos lo que no podemos conseguir nunca a través de la justicia o de la ley o de lo que Dios decreta como lo que es lo correcto, lo justo. Y entonces, partiendo de eso, entonces, voy a mostrarle 3 cositas, porque hay mucho más en lo que yo estaba estudiando la palabra, en las cuales en la Biblia se mostraba normalmente como que es lo usual y uno sacaba esa lógica también, pero Jesús vino a cambiarlo. Vamos a entrar en esta primera etapa y luego vamos a amarrarlo todo y a encontrar el porqué y la aplicación a nuestras vidas. Lo primero que nosotros tenemos y asumimos como algo lógico es que Egipto tiene que ver, cuando uno es cristiano de mucho tiempo, tiene que ver con el mundo. Egipto tiene que ver con complicación, Egipto tiene que ver con conflictos, porque yendo a la palabra, si nos vamos y buscamos, anoten, porque no voy a poner la cita ahí por completo. Si buscamos Génesis 12, ahí está Abraham cuando él desciende a Egipto y se busca un lío con Faraón, porque el Faraón se enamora de su esposa y Dios manda un juicio por ese adulterio, y entonces el conflicto lleva a que Faraón rechace a Abraham. Génesis capítulo 2, específicamente el versículo 10 dice de la siguiente forma: en aquel tiempo hubo un hambre terrible que azotó la tierra de Canaán donde estaba Abraham, y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Dice, Abraham desciende a Egipto. O sea, que donde Dios lo tenía. Ahora, ustedes saben qué es Canaán. Canaán en la Biblia es la tierra prometida. Entonces, Abraham estaba en Canaán, en la promesa, y descendió por la necesidad humana del hambre a Egipto. O sea, si tú estás en un lugar y pasas hacia el otro y te dice que desciendes, ¿qué significa eso? Que bajas. Entonces, ojo con esta parte. Cuando nosotros entramos en Egipto, estamos en un lugar y nosotros, por una necesidad natural o humana, descendemos y bajamos. Entonces, vemos que hubo un conflicto en el caso de Abraham con Faraón. Luego, la segunda cita es Génesis 39, capítulo 39. Esta es la escena o el momento en que José es llevado a Egipto como esclavo. Ok, por conflicto que él tuvo con sus hermanos, porque Dios le dio un sueño y que él iba a gobernar sobre los hermanos y todo esto, ellos le agarraron envidia, lo trataron de matar, pero lo vendieron. Esa historia la hemos conocido aquí. Y entonces él lo venden y lo llevan a Egipto. Ahora, en Egipto él es esclavo de Potifar. Y ahí que se forma un conflicto. O sea, Egipto es conflicto. Se forma un conflicto con la mujer de Potifar, que quiere que sea su amante, y él se niega, y entonces el conflicto lo lleva a la cárcel. Cada vez que vamos a Egipto hay un conflicto. Génesis 42, esta es otra cosa, es un punto importante para que nosotros entendamos cómo es. En la Biblia hay un patrón siempre que se repite, y uno dice, cada vez que voy a ir a esto va a tener este problema, pero Jesús vino a cambiar eso. Dice en Génesis 42 que hubo un hambre en donde estaba Jacob, y 42, el versículo 2 dice algo importante que es igualito al capítulo 12, el versículo 10. 42:2 dice, he oído que hay grano en Egipto, desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. Hubo un hambre donde estaba Jacob, y Jacob, ¿qué hizo? Descendió a Egipto. O sea, es la tendencia nuestra que donde descendemos nos va mal. Es nuestra tendencia de pensar en esta parte de que donde somos humildes nos pisotean. Porque ese es el patrón, eso es lo normal que sucede y acontece cada vez que decimos 1 más 1 es 2. 2 más 2, eso es 4. Si estás arriba y desciende, entonces te va mal. Ahora, cuando se habla de Egipto, se habla de conflicto.
Jesús vino y cambió eso y lo podemos ver en Mateo 2, versículo 13. A ver, encontramos Mateo 2, versículo 13 con una clave importante del nacimiento de Jesús y una dirección clara y directa del Espíritu Santo. Mateo 2, versículo 13. ¿Qué dice? Luego Jesús fue llevado a Galilea, al río Jordán, para que se bautizara. No, estoy en el 3. Gracias. Es que quería probar si ustedes estaban ahí. 2:13, ¿qué dice? Después que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes busca al niño para matarlo. La versión Reina Valera, ¿alguien la tiene por ahí? ¿Qué dice, amada hermana María? Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Cada vez que alguien iba para Egipto, iba a encontrarse un conflicto. Pero cuando Jesús vino, el ángel le mandó a ir a Egipto para huir del conflicto. Ustedes recuerdan que Jesús le dijo a los discípulos antes de partir al cielo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. La tendencia de muchas personas cristianas es huir del mundo. Y mi idea ahora en este momento no es decirle a ustedes como cristianos que se vayan para el mundo, pero el mundo es parte de la misión que tenemos que hacer nosotros, porque tenemos que ser luz donde quiera que estemos. Una luz no puede alumbrar en un lugar donde está lleno de luz. Una luz tiene que alumbrar donde hay oscuridad. Ahora, primero usted asegúrese que es luz para ir al mundo. Lo importante en esto es que Jesús cambió radicalmente el concepto de qué es ir a Egipto. Ir a Egipto para Abraham fue conflicto. Ir a Egipto para José fue conflicto. Ir a Egipto para Jacob fue conflicto. Ir a Egipto para Jesús fue la salvación y evitar el conflicto con Herodes. Entonces, eso es algo que Jesús hizo, cambiando el patrón de lo que veníamos nosotros aprendiendo o conociendo en la vida. Nada más le dejo eso de base porque tengo que seguir al segundo concepto. Cuando nosotros pensamos en agua, por lo menos en la Biblia, el agua es para beber, ¿no? Pero voy a hacerlo un poco más rápido. Ustedes anotan. En Génesis capítulo 1 dice, lo buscan ustedes, yo lo voy a decir. Dice, en el principio el mundo estaba desordenado y vacío, o sea, había un caos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Las aguas en Génesis 1 era el caos, era desorden. No había un orden, no había algo definido, era lo que sea, era un caos. En Génesis capítulo 7 dice Dios, voy a acabar con toda la humanidad porque se ha perdido. Es el caso cuando Noé hizo el arca y todo esto. ¿Y con qué hizo un juicio sobre la humanidad? Con agua. ¿Dónde quedó la humanidad en el momento de Génesis 7 con Noé? Bajo el agua. En Génesis 1, ¿dónde estaba el desorden? Bajo el agua, el caos. En Éxodo 14 sale el pueblo de Israel de Egipto. Ustedes vayan anotando. Sale el pueblo de Israel de Egipto y el Señor libera al pueblo de Israel y hace pasar por el medio del río del Mar Rojo, el medio del Mar Rojo. Y entonces, ¿cómo hubo el juicio para los que tenían al pueblo de Israel bajo opresión, lo que tenía como esclavo? ¿Cómo hubo el juicio? El agua del Mar Rojo le cayó encima. ¿Dónde cayó? ¿Dónde quedó todos los enemigos del Señor? Bajo el agua. O sea, el agua en la Biblia, en lo que hemos visto de historia, siempre lo que hacía era sumergir a lo malo.
mató a la humanidad. El caos estaba al principio en Génesis 1 bajo las aguas. Eliminó a la humanidad del tiempo de Noé bajo las aguas. Mató al enemigo de Israel bajo las aguas. Y cuando vino Jesús en Mateo 3, ¿qué dice? Que Él fue a las aguas y se sumergió. Nos cambió todo. O sea, porque ahora quien baja a las aguas es el Salvador y no los enemigos. Ahora, hacia las aguas no está el juicio de Dios, sino la justicia, la salvación. No está el caos, está la salvación. Porque en Jesús todo es nuevo, todo cambia y todo es distinto. Y esto tiene que incluirlo a usted y a mí. Voy a ir al último que muchos conocerán, 40. 40 es un número de prueba. A los cristianos tradicionales se acuerdan, cuando tú piensas en 40, ¿en qué piensas? De la Biblia. 40 años en el desierto. Eso está en Éxodo 3. En Génesis 7 está 40 días de diluvio. Génesis 7, vemos arriba también Génesis 7, Noé con el diluvio, fueron 40 días y 40 noches, en lo cual era la prueba de Noé de que él se salvó y no quedaba en el limbo, ¿no? Sino que en 40 días después todo volvió a la normalidad, pero estaba la zozobra en el arca de Noé. En Éxodo capítulo 3, los 40 años del pueblo de Israel por rebelarse. Y ese 40 venía también de que en 40 días se habían ido los espías a espiar la tierra, hacer espías en la tierra. Entonces cuando regresaron con un mal reporte hubo un caos en medio del pueblo de Israel y la gente se le rebeló a Dios porque no quería seguir el camino que Dios le tenía, y eso lo llevó a tener 40 años en el desierto por la desobediencia. Primera Samuel 17, ¿qué pasó ahí? David y Goliat. Goliat desafió al pueblo de Israel por 40 días. O sea, hubieron 40 días donde Goliat desafiaba al pueblo de Israel. Era un ataque del enemigo directo. Y uno dice, 40 es una prueba, 40 es un tiempo de prueba. Pero, ¿qué pasa en Mateo 4? El Espíritu lleva a Jesús al desierto por 40 días para ayunar. Ahora, si ustedes piensan que el ayuno es una prueba, se equivocaron, porque el ayuno es la intimidad más profunda con Dios. Porque usted en el ayuno no está soportando un ataque, no está haciendo una guerra, no está haciendo una batalla. En un ayuno está buscando de Dios y profundizándose con Dios. Entonces los 40 de prueba de siempre se volvió un tiempo, un 40 días, un tiempo número 40, en el cual era intimidad con Dios, donde era consagración y donde lo principal que salió de eso, ¿qué fue? Victoria. ¿Victoria sobre qué? En un ayuno hay una victoria. La primera victoria, ¿cuál es? La primera victoria en un ayuno, ¿cuál es? ¿Sobre la qué? La comida, ¿sí? La primera victoria que nosotros tenemos en un ayuno es sobre nuestra carne, porque tenemos que someter la carne a no comer, a no alimentarnos. Y la segunda victoria es de fortaleza espiritual. Entonces, un tiempo o un número 40, Jesús lo cambió en una prueba por la desobediencia, por la espera en Dios, por la falta de confianza, lo tornó en una victoria sobre la carne y sobre el enemigo. Entonces, ya vemos 3 puntos: Egipto, agua y 40. Egipto, conflicto cambiado a solución. Porque antes se iba a Egipto y se creaba un conflicto. Ahora con Jesús, Él fue a Egipto y evitó un conflicto, logró una solución. El agua era caos y era juicio, porque el Espíritu estaba sobre las aguas del caos, porque los enemigos porque los que se desviaron contra el Señor quedaron bajo las aguas en el diluvio, y porque los enemigos de Dios quedaron bajo las aguas en el Mar Rojo. Así que el juicio y el caos fue cambiado en salvación y justificación por medio de que bajo las aguas quedó Jesucristo en el bautismo. Si estamos entendiendo esto, creo que estamos entendiendo una gran parte de nuestra vida espiritual. Y por último, 40, que era un número de prueba,
por decir un ejemplo, la prueba de espera con Noé, la prueba de obediencia por los israelitas en el desierto y la prueba de confianza por el pueblo de Israel frente al enemigo, la confianza en Dios. 40 días donde tú tendrías que tener la confianza en Dios y saber que ese enemigo no te iba a vencer. Todo eso de prueba, de dificultad para nuestra vida, Dios lo cambió en victoria sobre nuestra carne y sobre el enemigo. Yo hago aquí, ya que Jesús cambió todas las cosas, yo hago aquí un cambio. Egipto ahora no es conflicto, es solución. El agua ahora no es caos y juicio, es salvación y justicia. Y los 40 ya no son prueba, ahora son victoria. Y la pregunta antes de hacer el gran cambio en esta predicación es, ¿cuál cambio hay en tu vida? ¿Sigues en lo antiguo? Para ti lo lógico es que si Dios no te responde el segundo día, es porque Dios no te va a responder y tú haces una solución a tu manera, con tus manos, con tu fuerza. O sea, y la prueba de la paciencia no la supera. Eso por decir un ejemplo. La prueba de confianza en Dios y la prueba de obediencia, somos desaprobados porque nosotros no hemos hecho ningún cambio en nuestras vidas. Jesús hizo el gran cambio. Nos toca a nosotros hacer cambio para nuestras vidas. Y en el cambio de esta prédica, quiero ponerle esta palabra, esta frase. Dice, si no lo vives, no lo conoces. Lo dije al principio. Y es que si tú no vives a Jesucristo en tu corazón, tú no lo conoces realmente. Si tú vives a Jesucristo en tu corazón, tú harás cambios. Tú dirás, esto no está bien, esto no es correcto, tengo que cambiarlo, tengo que dejarlo atrás, por amor a Jesús. Porque los que estamos aquí en este lugar y muchos de los que ven los videos, conocen lo suficiente a Dios para saber qué es bueno y qué es malo. Y estamos, aunque no admitamos en público, conscientes, como he dicho en otras ocasiones, de que muchas cosas que estoy haciendo mal no son correctas y muchas cosas que tengo que hacer bien no las estoy haciendo. No es falta de conocimiento, es falta de vivencia. Porque si hablamos de Jesús y vemos la Biblia y asistimos a iglesia, eso no nos hace cristianos. Nos hace cristianos una vida como Cristo. Porque si no, somos asistentes a una iglesia. Y eso no hay ningún problema con que lo seas. Pero nada más entendiendo que si somos así no somos salvos, porque se trata de vivir, se trata de que Cristo viva en nosotros y no que nosotros seamos algo y sepamos que eso no es lo que Dios está buscando. El otoño se ve en fotos muy hermoso, pero la realidad de la naturaleza es otra. Porque todo se está preparando para la etapa de la muerte a un nuevo nacimiento. El ciclo de las estaciones comienza con la primavera totalmente floreciendo y todas las flores. Se pasa a un verano crudo donde se secan todas las hierbas y se seca todo. Y pasa a un otoño que es la preparación para una muerte donde totalmente la muerte llega en el invierno para florecer nuevamente a una nueva vida. Ese es el ciclo de las estaciones. El ciclo de nuestras vidas es nacer, vivir nuestras vidas y empezar a entender que tenemos que prepararnos para morir a nuestra vida, a nuestra carne, para que finalmente muera y ello nos lleve a un nuevo nacimiento. Jesús dijo una vez que es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muere, porque si no muere, no lleva fruto. Si uno no siembra la semilla en la tierra, él hablaba del trigo, si no la siembra en la tierra, nunca va a tener un trigal. Si uno no siembra una semilla de mango, nunca va a tener un árbol de mango. O sea, se comió el mango y lo tiró, no lo sembró, no sirvió para más nada. Pero si usted se comió el mango y agarra esa semilla y la siembra, puede tener entonces un árbol de mango para que en el momento y la temporada, en el momento del crecimiento crezca y en la temporada de mangos. O sea, Jesús decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Nosotros, igualmente que Jesús,
que tuvo que morir para tener victoria sobre la muerte, tenemos que morir. ¿Pero a qué tenemos que morir? Tenemos que morir a nuestra carne, a nuestros deseos, a las cosas que nos tienen limitada nuestra vida y no nos permiten un crecimiento espiritual. Entonces, nosotros estamos reteniendo el otoño de nuestras almas porque no queremos morir, porque no queremos dejar algunas cosas que nos gustan, porque no queremos dejar algunas cosas que nos da placer, que nos hace sentir seguros o cómodos, o nos hacen sentir queridos, nos hacen sentir importantes, nos hacen sentir valiosos, pero son cosas perimetrales, son cosas que simplemente están a tu alrededor, pero no es el centro de lo que Dios quiere en tu vida. Y nos conformamos con cosas que son de este mundo, y Dios nos quiere dar las celestiales. Dios nos quiere dar el crecimiento espiritual, pero nosotros lo detenemos con nuestro detenimiento del proceso de muerte a nuestra carne. Y nuestras almas, yo lo digo en serio, por experiencia propia y por el conocimiento que tengo de las ovejas, es que nuestras almas, muchas de nosotras, por no decir todas, están viviendo un otoño del alma donde es un proceso de morir a los conceptos incluso que tenemos de nuestra vida natural. Y necesitamos que llegue ese otoño a nuestras vidas. Necesitamos que ese otoño llegue y que nosotros muramos para que después del otoño que viene, el invierno, para que luego del otoño donde nosotros conscientemente hemos muerto, para que siga el proceso, caiga la nieve. La nieve básicamente ¿qué es? Es agua. Es agua. El Espíritu está sobre las aguas, dice en Génesis 1. Que venga el Espíritu sobre nuestras vidas y cree una nueva vida y nazcamos a una nueva primavera. Pero si nosotros no pasamos otoños, no tendremos invierno y no viviremos primaveras en nuestras vidas. Y vivimos constantemente en veranos del alma, cuando estamos llamados en este tiempo a tener un otoño del alma. Dios cambia los conceptos que tú y yo tenemos de la vida. Dios los cambia, pero radicalmente. Ya les dije, pensamos en Egipto. Siempre fue un conflicto. Fue un conflicto para Abraham, fue un conflicto para José, fue un conflicto para Jacob, pero para Jesús fue una solución. Y Dios cambió eso a través de Jesucristo. Para nuestras vidas muchas cosas son un conflicto tomar una determinación por Jesús, es un gran conflicto, pero en Jesús eso es una solución para nuestras vidas. Es un gran conflicto para nosotros decirle a nuestros amigos que nos llevan a la perdición, nos llevan a la discoteca, nos llevan a la adicción, nos llevan a los malos pasos, nos llevan a la infidelidad, nos llevan al pecado, decirle que no. Es un gran conflicto, pero es la solución hacerlo en Jesús. Y no sé si se puede decir eso de una forma más clara y más sencilla, pero es que sin Jesús todo Egipto es un conflicto. Pero cuando Jesús llega a tu vida, como llegó en Mateo, Jesús hizo que Egipto fuera la solución de tu problema. No es Egipto, es Jesús. ¿Qué fuerza necesitas para tener determinación de decirle no al pecado? Es Jesús. Es Jesús. No es fuerza de voluntad, no es ser positivo, no es ni siquiera tener el conocimiento de las cosas, porque si tú no lo vives, si no está dentro de ti Jesús, lo estás viendo, pero no es una realidad en tu vida. Es Jesús el cambio en tu vida. Tu vida va a cambiar cuando empieces a cambiar el concepto de la vida. Esta frase, o esto parece un trabalenguas, pero está lleno de verdad. El problema que tenemos nosotros hoy día es que el concepto que tenemos de la vida es el errado. Porque disfrutar de la vida no es estar disfrutando de los placeres terrenales. Disfrutar de la vida es disfrutar de Jesús en tu corazón, porque eres el camino, la verdad y la vida. Si tienes a Jesús en tu corazón y lo disfrutas la vida, eso es eterno. Pero si tú disfrutas, y eso no es pecado, disfrutas ir a la playa, disfrutas hablar con los amigos, disfrutas estar, o sea, eso es un deleite temporal. Pero disfrutar de la vida de verdad es Jesús en tu corazón, es vivirlo, no conocerlo solamente de saber de Él, es vivirlo.
Entonces, si nosotros el concepto de disfrutar la vida, por decir una de las cosas, de los conceptos de vida que en nuestra vida, valga la redundancia, nos gobiernan, el disfrutar con Jesús nos lleva a otra dimensión que nosotros no conocíamos porque nos conformábamos con el deleite temporal. Cuando nosotros cambiamos el concepto que tenemos de la vida, de qué significa estar nosotros aquí en la tierra, nos damos cuenta que toda la vida nuestra cambia por completo y somos otras personas. Porque el sentido de nosotros estar en la tierra es prepararnos para estar en el cielo. Y eso lo he dicho yo en otras ocasiones, que yo decía, la vida en la tierra es como este pedazo de aquí y la vida en el cielo es esta de acá. ¿Te quieres disfrutar aquí y sacrificar todo lo demás o quieres sacrificar este espacio de vida para disfrutar la eternidad? Ese es el concepto de vida que debemos tener nosotros. El concepto de vida de que esto es una preparación. ¿Qué estamos viviendo? Todo lo que nos va a preparar a ser santos para que el resto de la eternidad tengamos la santidad suficiente para ver al Señor, porque sin santidad no podremos verlo. Entonces, ¿qué significa? Es que para mí el concepto de la vida es que esta parte toca la disciplina porque el resto lo voy a disfrutar. Toca estudiar, por decir un ejemplo, medicina y fajarme y sacrificar toda la diversión con tal de yo comerme los libros de ciencia, de medicina, de biología, de física, de todo lo que se estudia en medicina. Me sacrifico aquí porque cuando yo soy un médico ya gano dinero y estoy más tranquilo. Pero si yo en los estudios de medicina, no sé cuántos años son aquí, son 6, son 8. Si yo son 6 u 8 años, yo no lo aprovecho y digo, pero ¿para qué voy a estar estudiando? ¿Cuántos son? 7. Oye, estaba en la mitad. Si yo digo, ¿yo para qué me voy a matar estos 7 años? Voy a disfrutarla y sacrifico esto. No me gradúo de médico y el resto de la vida no disfruto de lo que es un salario de un médico aquí. Y si es de los dientes, todavía más rico se hace, ¿no? A costa de nosotros. Se trata de ser astuto y tener nuestro concepto correcto de la vida, porque cuando nosotros cambiamos el concepto de vida en nuestra cabeza, empieza a hacer un clic y decir, esto es temporal. Decía Pablo, esta leve tribulación momentánea, y usted cree que le dolía un dedo o la cabeza. Él estaba preso, estaba en el fondo de las peores de las prisiones y padeciendo. Muchas veces, en 1 Corintios sale un historial, un currículum de él, azotado tantas veces, dejado casi muerto, apedreado, apresado, avergonzado. O sea, y él decía, esta leve tribulación momentánea produce en mí un más grande y eterno peso de gloria, porque digo, esto es lo que estoy pasando me va a llevar a estar en el mejor lugar con el Señor, porque lo que estoy viviendo no significa nada con la eternidad que yo voy a tener con el Maestro y con la alegría y el gozo que yo voy a tener al ver el gozo de Él, que me diga, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. ¿Por qué en lo poco? Porque este tiempo de vida es poco. Entonces en lo mucho, en la eternidad, te pondré, entra en el gozo del Señor, llega, entra aquí. Cambiemos nosotros simplemente el concepto de lo que es la vida y vamos a vivir vidas más productivas y mucho más por encima de las situaciones que pasamos, porque empieza a pasar algo difícil en nuestra vida y nos hundimos y nos sentimos que Dios se olvidó y todo eso. Pues todo es proceso. Es decir, sigo con el ejemplo de la medicina. Estoy estudiando y dice un profesor, vamos a poner un parcial, un ejercicio, una prueba. ¿Y qué va a decir el estudiante? Venga, porque va a poner en práctica esto. Nosotros estamos sirviendo al Señor y Dios dice, va a una prueba económica, una prueba sentimental, una prueba de salud, y nosotros decimos, hoy me abandonó el Señor. Eso es parte de la preparación. Eso es concepto correcto de la vida. No pensar que si Dios, como el profesor, te pone una prueba para ver si estudiaste los 7 capítulos de biología de tu libro, es que el profesor te odia. ¿Alguien lo piensa así? No. Nadie piensa que un profesor lo odia porque le pone un examen para probar cuánto ha estudiado de matemática o de cualquier otra materia. Bueno, los jóvenes de ahora piensan que los profesores lo odian por todas las cosas, nada más por ir a la escuela. Pero cuando tú estás en la escuela, tú sabes que viene
fijo, un examen cada mes. En Panamá eran bimestrales o trimestrales. De todo lo que estudiaste ese mes, o esos 2 meses, o esos 3 meses, viene el resumen en un examen de 2 o 3 hojas y tú vas aquí y probando y todo eso. Tú vas a hacer la prueba aquí de permiso B, C y todo eso, te hacen la prueba del alemán y ¿qué te ponen? Un par de hojas, auditivo, lectura, de escritura. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber qué tú sabes, qué tanto sabes de alemán. Viene una prueba a tu vida de salud, económica, emocional. ¿Y qué es? No es otra cosa más que 4 hojas de Dios diciéndote, va a ver si tú entendiste las prédicas. A ver si tú entendiste lo que estás leyendo en la Biblia. Va a ver si es verdad que cuando tú cantas Jesucristo basta, eso es verdad. Porque cuando tú pones aquí en la prueba, si tú dices que Jesucristo te abandonó porque te da una prueba, no entendiste esa canción. Jesucristo basta, ¿de qué se refiere esa canción? De que aunque yo tenga toda la necesidad, con que tenga Jesús, basta, es suficiente. Y nos quedamos nosotros carentes de un montón de otras cosas y decimos, pero Jesús, ¿dónde está mi provisión? Y Jesús dice, yo estoy aquí contigo, pero yo es que necesito esto. Entonces Jesucristo no basta. Lo que basta sería la bendición. Cambiemos los conceptos de vida. Cambiemos los conceptos de vida. Yo respeto y admiro a todos los otros ministerios, pero por decir un ejemplo bien claro, ayer había una panameña aquí, con voz en cuello, que yo pienso que no sé ni para qué le dimos micrófono, pentecostal, con fuego y todo eso, y dijo profundidades de la palabra de Dios, que yo me quedé asombrado de verdad cómo hilaba una cosa con la otra, y yo decía, a los que me decían, wow, tremenda palabra, y digo, sí, es mi amiga. Porque si alguien me decía, oh, pero esa hermana como que no me gustaba algo, yo no sé, yo la conozco. No, mentira. Ya llegando a lo que quiero decirles es que cuando Dios te habla de muchas formas, pero depende de ti como receptor que estés sintonizado con Dios, porque no es la forma, es Dios hablándote. Yo no solo porque quizás tengo que beber agua y mi voz es así, sino simplemente porque mi predicación no es efusiva, no es emocional. Yo simplemente soy como un maestro, pero no es que me esté defendiendo, pero si usted aprende a escuchar a Dios, lo escuchará en la emoción, la efusividad de una pastora que le llena de fuego o con un pastor que le da como un maestro una clase. Porque ambos estamos hablando de la palabra, porque no se requiere es que usted se emocione, lo que se requiere es que usted cambie. Todo esto se trata de que nosotros empecemos a cambiar nuestros conceptos humanos, terrenales y carnales, a tener conceptos espirituales y que nuestra mente esté posicionada con Cristo Jesús y no aquí en la tierra, no limitándonos a ver si es que Dios me provee bueno y si no me provee malo. Es viendo si Dios me tiene en un proceso, es porque me ama, porque me quiere con Él allá arriba. Porque si no le importa conmigo, dice la palabra, que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Hay palabras que son un poco fuertes, pero es que a veces necesitamos algo fuerte para ser corregidos. Y a veces vendrá emocional, con un grito, y a veces vendrá con una palabra solamente que tiene que entrar en tu corazón y tú decir, ¡ouch! Necesito cambiar esto. El otoño del alma de Dios nos está preparando para una nueva vida. Cristo viene pronto y Cristo nos está preparando para estar con Él en la eternidad. Pero la pregunta es, ¿tú te estás preparando para ese gran día? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás retenido en el verano, soportando ese calor de esa prueba, ese conflicto, ese caos? ¿O estás entrando en el otoño donde estás entendiendo que lo que era conflicto ahora es solución, lo que era caos y juicio ahora es salvación y justificación por medio de Jesucristo? ¿O estás entendiendo también que lo que es prueba para muchos, para ti, es una gran victoria? Porque si Dios tiene el cuidado de probarte, es porque ya te escogió.
La prueba no es bonita. El que vive el otoño se da cuenta que las fotos son bonitas, pero vivir aquí con la lluvia, con ese frío y con esas incomodidades, se da cuenta que es algo más que hojas de colores lindos. Se da cuenta que uno tiene que cambiar de ropa, que tiene que cuidarse de enfermedad, que tiene que tener mucho más cuidados extra y no la pasa bien. Quien conoce a Jesús de verdad se da cuenta que no es bonito, porque Jesús nos llama a morir. Mucha gente quiere venir a Jesús para que su vida color de rosa. Jesús viene y te llama y te dice, ¿quieres venir a mí? ¿Qué dijo él? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Jesús no dijo, ven a mí, yo te voy a dar mucha riqueza, mucha bendición. Eso lo dijo Satanás en el desierto a Jesús. Jesús vino a la tierra y dijo, ¿quieres seguirme? Muere conmigo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Morir, entrar a ese otoño que nos va a llevar al invierno que es fuerte, total, donde solamente nos cubre la nieve que es el Espíritu Santo, a que luego salgamos nosotros como una primavera, una nueva vida. A eso nos llama Dios. Vamos a orar. Sí. El Señor está interesado en nuestras vidas, pero necesita nuestra muerte. Y tenemos que morir a muchas cosas en las cuales estamos agarrados y no hemos soltado todavía. Dios te dice en esta noche, suelta eso a lo que estás aferrado, porque si no lo sueltas, no puede haber vida mía en ti. Hay muchas personas que están engañadas pensando que son cristianos, pero están aferrados a cosas que lo alejan de Cristo. Y Cristo no puede vivir en la vida de personas que tienen otras cosas en el trono de su corazón. Tiene que ser Cristo, tiene que ser Cristo, tiene que ser Jesús. Tenemos que entender que Jesús nos está llamando a morir a las cosas que nos alejan y nos apartan de Él, porque Él nos dará esa vida que estamos necesitando y esperando. Pero no a lo que nos aferramos, es a lo que Él tiene para nuestras vidas. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Dios, a entregarnos por completo. Que si es posible, estemos en un Getsemaní de hoy llorando, diciéndote con lágrimas y con un corazón lleno de dolor, que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. No quisiera pasar este dolor, no quisiera morir a las cosas de la vida, de mi carne, no quisiera soltar esto que me aleja de ti, pero yo necesito, Señor, que tú vivas en mí, porque ya no puedo seguir viviendo yo, sino que tú vivas en mí. Señor, ayúdame, Señor, de una vez por todas, Señor, a ser cristiano real y genuino como tú esperas que yo sea, Señor, y a que ese cambio, esa transformación que me toca a mí hacer, yo la haga, Señor, porque ya tú has hecho todo. Sobre toda cosa me has dado el respaldo tuyo, de tu Espíritu Santo, el cual me diste como consolador para vivir este trago amargo. Dios, y lo curioso es que el título que tiene el Espíritu Santo es Consolador, porque significa que muchas lágrimas rodarán sobre nuestras mejillas en la muerte que tenemos que vivir a las cosas nuestras. Y por eso está el Consolador, porque consolará nuestras almas del dolor de la muerte, el dolor de soltarnos, el dolor de rasgar nuestra alma, porque hay cosas que están tan aferradas en nosotros que lo que harán cuando se despeguen es rasgar nuestra alma. Y para eso está el Consolador, consolando el alma, el corazón de cada uno de nosotros. Ese Consolador está preparado, así como estaba el aceite y el vino para aquel hombre que fue ultrajado en el camino que encontró el samaritano. Ese Espíritu Santo, ese Consolador está preparado desde antes de que tú tomes las decisiones de soltar las cosas que no le agradan a Dios, porque en el momento en que tú tomas la decisión y que te va a doler mucho, ahí el Espíritu Santo como Consolador estará haciendo su trabajo.
No tengas miedo, no tengas temor. El que te cuida, el que te ama es Jesús. Es el Dios Todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas, y nada se va a escapar de tu mano cuando tú te metes en su mano. Te invito a meterte en las manos amorosas del Maestro, que todavía están con las huellas de los clavos, esperando que en su sufrimiento tú tengas el consuelo, que en su padecimiento en la cruz tú encuentres una identidad y sepas que lo que tú sufres, Él lo sufrió el doble, el triple y muchas veces multiplicado, y que te comprende y te entiende, pero sabe también que es necesario morir. Es necesario morir para que Él viva en tu vida. Es necesaria la muerte a nuestra alma, es necesaria la muerte a las cosas que nos alejan y nos separan de Dios. Toma esa decisión en este momento. Yo quiero, como algo excepcional, pedirles con los ojos cerrados que vengamos aquí al altar. No necesitamos de música. Bueno, igual, le digo, eso está abierto a los que quieren, los que no se preocupen. Pero el que quiere, de verdad que su vida sea transformada y sea modificada por completo por el Maestro. Yo les voy a pedir que, de verdad, si está en su corazón, que usted lo haga, que usted le diga: Señor, yo quiero morir a esto que tanto me atrasa y me aleja de ti, pero necesito las fuerzas para tomar esa decisión, para dejar lo que no te agrada, para apartarme lo que me aparta de ti, Señor. Y yo te quiero pedir que tú me ayudes. Te pido que ese Consolador ministra mi corazón, que por esa razón no hay ninguna canción, ninguna alabanza, porque Él va a susurrar a mi corazón con palabras de amor, palabras de ánimo y de fortaleza. Yo te pido en el nombre de Jesús, ore para que el Señor le ayude en este momento y este proceso. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes a morir a lo que me aparta de ti, Dios. Que tú me ayudes, Señor, a estar, Señor, metido, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Yo no quiero estar en otro lugar, Señor. No me interesan los lujos, no me interesan la riqueza, no me interesa la fama o la admiración de las demás personas que no te conocen a ti, Señor. Yo quiero, Dios, que tu mirada se pose en mí y pueda decirme: bien, buen siervo fiel, bien, buen sierva fiel. Este es mi hijo amado, este es mi hija amado, en el cual mi corazón se agrada. Yo quiero que tú puedas agradarte de mí, Señor. Y que todas las cosas que hasta este momento, Señor, me han alejado de ti, Señor, Padre, no tengan más poder en mi vida, porque yo quiero tomar la decisión de cambiar. Yo quiero tomar la decisión de morir a lo que no te agrada, Señor, y quiero tomar la decisión firme, Señor, de seguirte de verdad, entendiendo que ese paso me va a dar, Dios, la continuidad del proceso que necesito yo vivir. Padre, estoy viviendo en sequedad, estoy viviendo en verano, estoy viviendo, Dios, en situaciones tristes, Señor. Pero por más que sea contradictorio, necesito morir, Dios, para cambiar y llegar a una nueva vida. Padre, no quiero ser como los que juegan a la religión. No quiero ser como aquellos que quieren simplemente aparentar santidad a los demás. Quiero ser verdadero, Señor. Y quiero pedirte algo, Dios, y ojalá sea el deseo del corazón de mis hermanos. Yo quiero pedirte que me duelan las cosas que a ti no te agradan, Señor. Yo quiero que quites de mí el agrado por las cosas del mundo, que me quites el agrado por las cosas que me apartan de ti, Señor, y me pongas el deleite en ti, Señor. El verdadero gozar de la vida, Señor, es gozar contigo en mi corazón, Dios. Quiero, Dios, que eso sea una realidad en mi vida y que no viva yo más para otra cosa, sino para ti, Dios. Prepara mi vida, Señor, para estar en la eternidad contigo. Prepara mi vida, Señor, para deleitarme en tu presencia, en tu amor, Señor. Prepárame, Señor. Muchas almas se pierden, Dios, y yo no quiero ser de esas almas que se pierdan, Señor. Muchas personas hacen cosas, Dios, en nombre tuyo, Señor, pero tú no los conoces y más tú le llamas hacedores de maldad, Señor.
Yo quiero ser hacedor de buenas obras, Señor. Yo quiero ser luz. Yo quiero ser un referente de tu amor. Y yo quiero, Señor, vivir en integridad y en santidad contigo. Más allá de la emoción, más allá de la apariencia, más allá de lo que opinen los demás. Es tu calificación la que yo quiero, Señor. Ayúdame a pasar esta prueba. La prueba que cada uno estemos pasando, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a pasar esta prueba, a salir aprobado, Señor. Quiero que tú nos ayudes, Señor, a que en cada prueba venga nuestro pensamiento, no una queja, sino toda la palabra que hemos aprendido de ti en las prédicas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que el ciclo de la vida en mi vida se dé. Acepto la muerte que tengo que tener y que enfrentar, Señor, a las cosas que me apartan de ti, para que la muerte total venga y la vida nueva en Cristo nazca, Señor. Te pido, Señor, que eso sea en mí una realidad, Padre. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Aunque no seamos muchos, Señor, seamos verdaderamente cristianos, Señor. Y este poco puñado de personas, Señor, sea del agrado tuyo, Señor. Quizás será el menosprecio de algunas personas que querrán que la iglesia Casa de Esperanza sea grande y numerosa, pero eso no nos importa. Lo que nos importa es que esta manada pequeña, este pequeño remanente, sea del agrado del Señor. Que nuestros corazones sean vistos por Dios con una sonrisa, no con una tristeza, al vernos pecar y pecar y pecar y pecar y tener por cualquier cosa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Necesitamos, Señor, poder entender que el otoño en nuestras almas tiene que ser una realidad en este tiempo. En el nombre de Jesús.